correspondió, mientras están buscando la presentación, hablar sobre el tema de los impactos del cambio climático en los océanos. Como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, esta COP25 se dice que es la Copa Azul, y en el cual los océanos deberían jugar un rol importante. En varias de las COP que se han realizado anteriormente, el océano muchas veces no estuvo en ninguna parte de la discusión. Por lo tanto, es bastante importante, digamos, el desarrollo de esta COP que viene y el rol que pueden jugar los océanos. Yo voy a tratar, en los 10 minutos que me dieron disponibles, de brevemente poder explicarles algunos de cuáles son los principales impactos que están ocurriendo asociados al cambio climático y el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, cuáles son las consecuencias de estos cambios y un poco cómo se están abordando estos temas acá en Chile, en términos de la ciencia que se está realizando por diferentes grupos de investigación. Mientras se abre, yo les cuento, como se habrán dado cuenta, que él es Cristian Vargas. Bienvenido, Cristian. Ok, entonces yo les contaba, lo voy a tratar de brevemente contar un poco cuáles son algunos de los principales impactos que tiene el cambio climático y este incremento de dióxido de carbono en los océanos. ¿Ya? Bueno, este señor que ustedes ven acá se llama Charles David Keeling y es una persona muy importante, uno de los pioneros en la investigación climática, porque fue básicamente la persona que empezó a partir de los años 60 a realizar estas mediciones de dióxido de carbono en la atmósfera y empezó a notar, ¿no es cierto?, esta curva que iba incrementando. Obviamente tenía una estacionalidad que está dada por la distribución entre la Tierra y el océano, entre hemisferios norte y sur, y empezó a ver cómo esta curva empezaba a incrementar con los años, ¿ya? Hoy en día contamos con herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, un poco más avanzadas, por ejemplo, que nos permiten, este es un modelo, por ejemplo, desarrollado en la NASA, cómo se ve cómo el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, va a la atmósfera y cómo empieza a circular, digamos, en el planeta. Y esto es súper relevante porque nos da una visión de que en realidad el dióxido que liberamos, carbono que liberamos, no nos afecta a nosotros sobre la cabeza, digamos, sino que en el fondo empieza a circular dentro del sistema y las decisiones que tomamos no son solamente las decisiones que toma un país específico, son las decisiones que tomen todos los países que forman, ¿no es cierto?, parte de nuestro planeta. Ok, este dióxido de carbono está generando una serie de cambios que van mucho más allá de lo que es el calentamiento del océano. Hay varios aspectos. Yo aquí coloqué algunos de ellos, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. Ver si pueden bajar el volumen del computador, por favor. El aumento del nivel del mar, ¿no es cierto?, la disminución en la cobertura de hielo, el incremento en el contenido de calor, el cambio en la temperatura superficial. Y después voy a conversar brevemente sobre otro de los efectos que, ojo, no tiene relación con el cambio climático directamente, pero sí con la forzante, el CO2, que es la acidificación del océano. Bueno, el océano presta uno de los servicios ecosistémicos más importantes, que es, por un lado, también tratar de absorber parte de este calor, ¿no es cierto?, que estamos entregando, que está liberándose, y cerca del 93% del calor, ¿no es cierto?, que está generando este incremento de dióxido de carbono está siendo absorbido por los océanos. Ustedes ven que en general el porcentaje es mucho menor, por ejemplo, para los continentes, la atmósfera, los glaciares y el hielo. Recientemente, ¿no es cierto?, la semana pasada se acaba de liberar un informe especial del IPCC enfocado específicamente en lo que es criósfera y océano. Participó un grupo importante de científicos de diferentes partes del mundo. Yo tuve la suerte de participar en el capítulo 5, por ahí estoy en toda esa lista de contribuyentes a este capítulo, quienes estuvimos trabajando aproximadamente desde el año 2017. Y aquí hay una cosa que es bien importante, ¿eh? Cuando vemos este informe tenemos que tener presente que los estudios más recientes que ocurrieron, por ejemplo, durante este año o el 2018, no necesariamente están incorporados en este capítulo, ¿ya? El capítulo lo empezamos a desarrollar, imagínense la invitación, en mi caso llegó a fines del 2017, es decir, solo durante el 2018 se estuvo trabajando en la información que tenía este capítulo. Y la síntesis de este informe que está disponible, ustedes lo pueden obtener en la página web del IPCC, es que hay una serie de cambios que están ocurriendo en los océanos, que yo voy a detallar después con mayor detalle, ¿no es cierto?, como el cambio del pH, la pérdida del oxígeno, este incremento en el nivel del mar y el aumento del contenido de calor del océano. Uno de los temas, ¿no es cierto?, que genera bastante alarma es el tema del incremento del nivel del mar. Aquí tenemos que diferenciar aquellos procesos que tienen que ver directamente con el cambio del clima de aquellos que no, ¿ya? Por ejemplo, por supuesto sabemos que hay forzantes globales como el derretimiento de los hielos, especialmente el hielo que está sobre continente, digamos, sobre tierra, pero también ocurren otros procesos a escala local,
que hacen bien difícil poder saber exactamente cuánto va a aumentar el nivel del mar en un área específica. Si alguien me pregunta cuánto va a aumentar el nivel del mar en Talcahuano o en Punta Arenas, es bien difícil poder predecirlo, porque hay otros procesos a escala muy local que son importantes en eso. Por ejemplo, los cambios en el ciclo hidrológico, el tema de la meteorología, en fin, otros factores que tienen que ver con procesos que ocurren en la zona costera. Pero sin embargo, si vemos un poco las proyecciones a escala global, podemos decir que necesariamente no da lo mismo si tenemos un incremento de 1.5 grados Celsius o que tenemos un incremento de 2 grados Celsius, y las diferencias son bastante grandes. Si no detenemos de inmediato las emisiones de dióxido de carbono de aquí al 2100, estamos hablando que en ciertas zonas costeras del mundo vamos a tener un incremento de 1 metro. 1 metro. Y la verdad es que si ustedes buscan información sobre ciudades en Chile costeras que se encuentran a bajo nivel cerca de la costa, van a encontrar varias. Está el caso de Talcahuano en la zona más baja, Punta Arenas, Arica, Iquique y otras. Entonces es bien relevante tener presente que hay una diferencia bastante grande en que el mar suba 30 centímetros o que suba 1 metro, ¿ya? Y eso es importante tenerlo presente. Esta es una tabla que se ve un poco complicada acá, pero que en realidad resume la información que se recopiló en este capítulo sobre algunos de los cambios físicos más importantes que ocurren en el océano, como la temperatura, el oxígeno, el pH, la extensión del hielo y el aumento del nivel del mar. Y aquí vemos, aquí yo lo traduje, coloqué en español, ¿no es cierto? En amarillo está lo que es incremento, lo que es disminución y lo que es incremento y disminución. Y los puntos señalan el nivel de confianza, es decir, cuál es el nivel de confianza e información científica que tenemos. Si ustedes se fijan, hay algunas que aún necesitamos más información. Por ejemplo, la pérdida de oxígeno del océano tiene un bajo nivel de confianza, porque necesitamos más información para saber si efectivamente el océano está perdiendo. Lo mismo con la temperatura, ya un poco el nivel de confianza es mayor. Pero fíjense, uno de los que más confianza se tiene es el cambio del pH del océano. Yo lo voy a contar un poquito más adelante por qué tenemos tanto nivel de confianza de que los cambios están ocurriendo en este instante. Después tenemos aquí cuáles son los impactos, si son positivos en azul y negativos. No es muy difícil ver que la tonalidad va más hacia ese rosado, ¿no es cierto?, que está indicando que hay impactos negativos en diferentes tipos de ambientes. Arrecifes de coral, bosques de macroalgas, la zona costera, el océano profundo, el viento en las zonas polares, y eso iba a impactar negativamente una serie de servicios ecosistémicos. Recién, ¿no es cierto?, se hablaba de servicios ecosistémicos, hay una serie de servicios ecosistémicos asociados con el océano, las pesquerías, el impacto en el turismo, ¿no es cierto?, el transporte, en fin, el secuestro de carbono. Qué importante es el secuestro de carbono. El océano es uno de los principales, ¿no es cierto?, secuestradores de carbono que enviamos a la atmósfera. Así que acá hay un servicio ecosistémico que es bastante relevante. Otro de los impactos que se ha visto en este informe que se destacó es que a medida que el océano se empieza a calentar, como en esta mancha que ustedes aquí ven de color más rojo, que nos indica una anomalía, un incremento en la temperatura, el océano se empieza a empobrecer. Y la producción primaria, que es la tasa fotosintética, las algas que están en el océano, empieza a mostrar una disminución, ya una anomalía negativa, que es esta mancha que ustedes pueden ver acá. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque el fitoplancton es uno de los primeros eslabones en las cadenas tróficas de los océanos. Es el alimento que después sirve para otros organismos que finalmente llega a ser los peces. Punto 1. Punto 2. Es un importante elemento en el secuestro de dióxido de carbono de la atmósfera. Y punto 3. Es también responsable de parte del oxígeno que estamos respirando, por ejemplo, en esta sala, y que es producido por estas algas que están disminuyendo en el océano. Pérdida del oxígeno. A medida que la superficie del océano se calienta, el océano se estratifica, es como si formara capas. Tenemos una capa muy caliente en superficie, agua más fría abajo. Y mientras más incrementa esta diferencia de temperatura entre superficie y aguas profundas, hay menos mezcla. Y como hay menos mezcla, no se oxigena. Por lo tanto, el océano empieza a perder oxígeno. Y eso es bastante importante porque mucha de la vida del océano depende de la concentración de oxígeno que exista en el planeta. Estas manchas, estas áreas que ustedes ven azul, significan aquellas áreas en que ya se están expandiendo estas zonas con poco oxígeno, con limitado oxígeno. Yo les hablaba de la acidificación del océano, y aquí quiero hacer un punto bien importante, porque a veces yo veo en la prensa que se dice el cambio climático va a generar la acidificación del océano. La acidificación del océano no es una causa del cambio climático, primero que nada, sino de la forzante del cambio climático, que es el dióxido de carbono. El océano no se acidifica porque el clima cambie, porque aumente la temperatura. El océano se acidifica porque entra más dióxido de carbono al océano. Este es un mapa de la superficie del pH aproximadamente en el año 1850, ¿ya?
cercano a 8.3, está basado en modelos que se han desarrollado. Incluso uno ya ve que hay zonas en que el pH es más bajo, entre ellos, por ejemplo, la costa de Chile-Perú. Y esta es la proyección para el año 2100. Es decir, notoriamente se está viendo que hay un descenso en el pH y que este podría ser incluso más intenso en ciertas zonas costeras, como los sistemas de afloramiento costero, las áreas de surgencia, como las que hay en Benguela, en Namibia, en la costa de California y en el sistema corriente de Chile y Perú. Bueno, ¿hay evidencias de esto? ¿Por qué decíamos recién en esa tabla que las evidencias son tan concretas sobre esto? Para ello, desde hace mucho tiempo que se han establecido series de tiempo, es decir, lugares donde se empieza a monitorear continuamente el pH del océano. Una cosa que pueden notar es que lamentablemente no tenemos sistema de observación en Sudamérica. No hay ningún punto aquí. No tenemos ninguna serie de largo tiempo. A veces la gente me pregunta, bueno, ¿cuáles son las evidencias del incremento de la temperatura, del descenso del pH en la costa de Chile? Si no tenemos serie de tiempo de 10, 20 años, muy difícil contar con información concreta. Pero ¿qué muestran estas que ya están distribuidas en el mapa? Aquí están los datos. Disminución del pH en cada una de estas series de tiempo que están representados por eso, por esas iniciales. Y un incremento en la concentración del dióxido de carbono. A medida que aumenta el CO2 en la atmósfera, el dióxido de carbono aumenta en el océano y el pH empieza a descender. Aun cuando hay mucha variabilidad que está asociada con las estaciones del año, la tendencia es clara a esta disminución. Hoy el océano es cerca de un 26% más ácido y para el año 2100 podríamos llegar bajo este escenario a un 170% más ácido. ¿eh? Y esto porque los océanos absorben por un lado cerca del 30% del dióxido de carbono generado por el hombre. Y aquí hay un aspecto bien importante. ¿eh? Los registros paleo han indicado que al menos esta tasa de acidificación es 10 veces mayor que cualquier evento que haya ocurrido en la Tierra durante los últimos 55 millones de años, para que se hagan una idea. ¿Qué estamos haciendo los científicos para poder tratar de evaluar cuáles son esos impactos? Hacemos experimentos como estos sistemas que ustedes están viendo acá. Modificamos la temperatura en el laboratorio, inyectamos dióxido de carbono y empezamos a ver cómo responden los organismos. Acá hay algunos de los sistemas que, por ejemplo, tenemos en nuestra universidad. Y lo que se ha visto es que hay 3 procesos que son bien importantes que se empiezan a ver afectados. Uno es la fotosíntesis. Las algas empiezan a fotosintetizar menos en algunos casos y en otros se incrementa. La calcificación, los organismos que tienen estructuras duras de carbonato de calcio, al descender el pH, estas conchas se empiezan a disolver o a los organismos les cuesta mucho construirlas. O si lo hacen, tiene un costo asociado. Tienen que, por ejemplo, invertir menos energía en reproducción o menos energía en crecimiento, por ejemplo. Y otros efectos fisiológicos importantes que tienen. Es decir, solamente para que se hagan una idea, nosotros nos cuesta bastante energía poder regular el pH en nuestra sangre, en nuestros fluidos. Si ese pH sufre un pequeño cambio, rápidamente entramos en acidosis, alcalosis y terminamos en un hospital. Así que a los organismos les pasa algo parecido. El pH de los fluidos es muy importante y debe ser regulado. En Chile se están implementando ya desde hace poco tiempo algunos sistemas de observación. Hay algunas boyas que están en Tongoy, hay una que tiene CR2 en la boca del río Itata, y nosotros con el núcleo Milenio Musel tenemos 2 sistemas de observación acá en el sur de Chile asociados a la industria de los mitílidos. El Centro Ideal, recientemente el FONDAP ha instalado una cerca de Punta Arenas. Y con eso estamos empezando a tener registros de estos cambios del pH. Pero llevamos, imagínense, la más larga tenemos 4 años. ¿Qué vemos en 4 años? Es muy poco. No alcanzamos a ver cambios que sean importantes. Vamos a poder hacerlo si es que estos sistemas son sustentables, si hay financiamiento para la ciencia y estas boyas no se sacan del agua después de que los proyectos terminan. Necesitamos que esta sea, igual que los sistemas sismológicos, una iniciativa de gobierno y que permanezcan en el tiempo. Laboratorio, empezamos a hacer diferentes facilidades en Chile para hacer experimentos, en eso ha crecido la ciencia, hay sistemas de manipulación en el norte de Chile, en Chile Central, en Santiago, en Concepción recientemente incluso construimos uno que permite hacer fluctuaciones, es decir, podemos simular de manera más real los cambios que están ocurriendo en el océano. ¿Cuáles son los impactos? Yo aquí quise poner una tabla nomás por las razones del tiempo que tenemos. Y básicamente en esta tabla se ven varios grupos de organismos. Tenemos el caracol, el loco que todos conocen, los choritos, las larvas, el zooplancton, y todos muestran una tasa de disminución frente a este descenso del pH. Pero son diferentes dependiendo de dónde vienen las poblaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los organismos son plásticos. Hay algunos que tienen un grado de tolerancia a condiciones, digamos, de pH más reducido, pero hay otros que no.
Entonces hay bastante que entender. No sabemos cuál es el nivel de tolerancia, por ejemplo, cuánto van a poder soportar si las condiciones siguen cambiando en los siguientes años. Pero también empezamos a ver también no solamente impacto en la biología, sino en cosas que interesan a la gente, a la industria, por ejemplo. Atributos de mercado. ¿Qué pasa si los mariscos les empieza a cambiar el sabor? ¿O qué pasa si cambia su contenido de vitamina? Hicimos una encuesta en Chile a los consumidores para saber cuáles eran los principales atributos que ellos consideraban que eran importantes al comprar un producto del mar. Y decían, bueno, el color, la dureza de la concha es importante para la industria porque se rompen el valor en proteína, el sabor. Y cuando hacemos experimentos, sometemos a los individuos a estos cambios, vemos que todos estos atributos se ven dañados. Entonces, no solamente estamos viendo impacto en la biología del organismo, sino también en estos atributos que son importantes para la industria. Una evaluación súper general que hicimos, bien aproximada, indicaba que si estos escenarios se llegan a cumplir, por ejemplo, podría haber cerca de un 30% en reducción en la producción típica que tiene un centro metilicultor en Chiloé. Lo último, aquí me queda la última, estoy terminando. ¿Qué es lo que estamos haciendo a nivel país y en la región? Bueno, una de las cosas es empezar a trabajar en comunidad. ¿Ya? Acabamos de crear una red latinoamericana de acidificación del océano, porque bueno, el océano es el mismo, el Pacífico es el mismo, el que está bañando a Ecuador, a Perú, a Colombia, y necesitamos empezar a trabajar en comunidad para poder afrontar estos desafíos, tener sistemas de observación y empezar a generar las herramientas ahora ya para un siguiente nivel, que ver cómo las comunidades costeras se adaptan ahora, ¿ya? Y cómo la gente que subsiste, digamos, de estos recursos puede adaptarse a estos cambios. Para terminar, solamente una frase que me gusta mucho de un colega, ¿no es cierto?, de aquí en Caldera, que dice: la gente tiene que sacrificar un poco de su propio interés a corto plazo para ayudar al mundo a ser un mejor lugar para el largo plazo. Para nosotros que hacemos los experimentos, ¿cómo lograr que la gente haga eso? Es probablemente el experimento y la investigación más importante que los científicos podemos hacer. Gracias.